Buenos días. Vamos a iniciar esta videoconferencia que nos va a impartir nuestro compañero y director de la Escuela de Criminología, Luis Jiménez. Él es psicólogo, es criminólogo, es perito en grafólogo, es perito en muchas especialidades, pero sobre todo como psicólogo tiene una gran experiencia en detectar las técnicas si un testigo dice la verdad. Esto es importante para todos los peritos, porque en diferentes juicios os vais a encontrar personas que verdaderamente son personas que tienen problemas de personalidad, de doble personalidad. Todo esto lo explicará Luis perfectamente. Tened en cuenta que el conocimiento general que tenemos de tener los peritos es amplísimo. No podemos dejar nunca de estudiar y de conocer nuevas técnicas y nuevos sistemas, para lo cual siempre contamos con la colaboración de los mejores técnicos en los diferentes eh, estados de preparación para que vayáis ampliando y vayáis teniendo conocimientos. Luis va a empezar y va a empezar hablando pues, de toda la psicología forense y la evaluación que existe en ella. Tened en cuenta de que le podréis hacer cuando termine la videoconferencia la pregunta al que queráis. Yo también estaré a partir de las 12 menos, de la 1 menos cuarto, por si hay alguna pregunta que incumbe más a nuestro funcionamiento como peritos y cuando tenemos de hacer una ampliación de informe y tenemos de solicitar a otro técnico que colabore con nosotros, para que podáis coger y tener un conocimiento mucho más amplio y profundo de las técnicas que tenemos cuando existe un juicio. Luis, te dejo con los compañeros para que le puedas informar y preparar. Por favor, acuérdate de grabarlo todo, porque Está algunos, grabado. por culpa del temporal, Sí, no han podido conectarse y tengo que mirar si está grabado para pasárselo. está De grabado. manera que, adelante. Buenos días a todos. Bien, vamos a empezar el seminario previsto, que como ya sabéis es la evaluación de la veracidad del testimonio o de la credibilidad del testimonio, como más os guste. Esta es una tarea que no es la más frecuente en los tribunales en cuanto a la colaboración de los psicólogos forenses con la justicia, pero que de vez en cuando sí que se nos pide este tipo de trabajo. Generalmente suele ser sobre testigos y víctimas de determinados delitos, ¿no? Rara vez sobre los propios acusados o procesados, aunque como veremos al final un ejemplo, a veces sí que es posible debido a las propias características de, del propio proceso. Bien. Vamos entonces con el asunto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el hecho de mentir pues es algo que hacemos todos, es una conducta social habitual. E incluso una conducta que es conveniente, que es deseable, porque en muchas situaciones sociales nos vemos obligados a mentir para no provocar un conflicto, para no molestar, para no provocar unas reacciones emocionales negativas, etc. Imaginaos, por ejemplo, la mujer que se pone un vestido nuevo y le pregunta al marido que qué tal le sienta. Pues generalmente el marido tiene que mentir. No le va a decir que le cae como un saco de patatas, porque eso podría desembocar a lo mejor en un divorcio. Entonces tiene que decir que le queda de maravilla, ¿no? Sin embargo, en el ámbito judicial, la mentira puede traer unas consecuencias catastróficas. Puedes hacer que se condene a un inocente, puede hacer que salve un culpable, en fin, influye en el mal funcionamiento de la justicia. Por eso es necesario en muchos procesos de poder determinar si un testigo o una víctima está contando lo que sucedió realmente. Hace miles de años, las antiguas culturas
Para poder determinar si alguien mentía o no, generalmente se confiaba en la intervención de los dioses, ¿no? Era el típico juicio de Dios, ¿eh? Los chinos, por ejemplo, hace 3000 años, para decir si un testigo decía la verdad, le hacían masticar polvos de arroz y después los hacían escupir. Si el polvo que escupía estaba seco, se interpretaba como que había mentido. Si lo escupía húmedo, se interpretaba que había dicho la verdad. Los israelitas también tenían su técnica, el famoso juicio de Dios. El testigo tenía que tocar con la punta de la lengua una barra de hierro al rojo vivo. Si el testigo se quemaba, pues era evidente que mentía, y si la lengua aparecía sin daño, se interpretaba como que era inocente, por lo tanto sincero. Los bretones, por otro lado, hacían mascar al testigo sospechoso una rebanada de pan seco y queso. Si se la podía tragar sin problemas, el testigo decía la verdad. Si tenía problemas para tragarse este alimento, era prueba de mentira. Todo esto, hoy en día, podemos saber que tiene una base real fisiológica. Cuando un testigo tenía que someterse a estas pruebas y estaba mintiendo, el testigo tenía miedo, porque confiaban en el sistema que se estaba empleando. Este miedo lo que provocaba era que sus glándulas salivares fueran menos activas. Por ese motivo, con la boca seca, es difícil que los polvos de arroz se expulsen húmedos, que la lengua no se queme al tocar la vara al rojo y que la rebanada de pan con queso se pueda tragar enseguida. Entonces, el problema aquí reside en el estrés que sufre el testigo. Este estrés también influye en otra técnica que utilizaban los antiguos normandos. Hacían que el testigo introdujera su mano en un cubo de agua hirviendo, hasta que cogiera una piedra que estaba en el fondo. Por supuesto, todos se quemaban, eso era inevitable. La prueba residía en que 3 días más tarde, solamente los culpables tenían que presentar infección y los inocentes no la presentaban. La razón estriba en que las personas que mentían al sufrir estrés se quedaban sin defensas y por lo tanto eran más sensibles a la infección. Todo esto, evidentemente, hoy en día, pues ya no nos sirve mucho, está claro, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos otras técnicas, como veremos. Hoy en día la investigación sobre el engaño en los programas de detección, según Yuil, habla de 2 líneas generales en las que se está investigando. Unos cambios fisiológicos que acompañan a la mentira, que son precisamente los que se van a utilizar en las técnicas del polígrafo, y por otra parte, los cambios corporales, movimientos, expresiones faciales, tono de voz, etc. Las famosas, digamos, técnicas de comunicación no verbal. Respecto a esto, luego volveremos sobre los cambios fisiológicos, hay que tener en cuenta que el hecho de mentir, digamos, no es una conducta sencilla. Exige una serie de demandas a nivel cognitivo y eso implica que la persona que miente no puede dedicar suficientes recursos al control de una serie de conductas que van a reflejar sus emociones. Hay toda una serie de conductas que tradicionalmente se asocian a la mentira. Manos en continuo movimiento, aumento de los movimientos oculares, dilatación de la pupila, encogimiento de hombros, evitación del contacto visual, etc. Otras variables, por ejemplo, en los aspectos prosódicos del lenguaje, como tardanza a responder a las preguntas, gran número de pausas al hablar, alteración del tono de voz, etc. Hay toda una serie de investigaciones sobre el tema, pero sin embargo los resultados no acaban de ser consistentes.
Hay muchas personas que muestran sistemáticamente conductas que son típicamente asociadas a la mentira. Esto tanto si mienten como si están siendo sinceras. Como por ejemplo habla indirecta, pausas cortas, palabras entre palabras, errores en el habla, poca expresividad facial mientras habla, muchos gestos de las manos, signo de miedo, rabia, estrés, etc. Esto, evidentemente, al no tenerlo en cuenta, nos puede llevar a cometer el típico error que se llama debido a la idiosincrasia del emisor. Por lo tanto, para poder aceptar estas señales o estas claves como un indicio de mentira, es necesario observar un poco la línea de conducta base de esta persona. También hay que tener en cuenta que hay muchos mentirosos que tienen éxito, no son detectados, pues porque no ofrecen unas señales evidentes, no cometen errores fácilmente detectables y digamos que saben simular bien. En este grupo de gente tendríamos pues muchos psicópatas que por sus propias características pues son unos grandes mentirosos, unos profesionales de la mentira, u otras personas que incluso llegan a creerse sus propias mentiras. También están pues muchos personajes públicos, muchos políticos, por ejemplo, que se creen sus propias mentiras a través del tiempo porque se las repiten continuamente y al final pues se lo creen. Un segundo tipo de error muy importante es lo que se conoce como error de Otelo. Este error consiste en que la persona que evalúa al testigo puede olvidar que una persona sincera puede estar asustada porque sospecha que no va a ser creída. Y entonces el evaluador confunde este miedo con el temor a ser descubierto con el hecho de que está mintiendo. Se llama error de Otelo porque precisamente esta situación aparecía en la famosa obra de Shakespeare. Acordémonos cómo Otelo acusa a su esposa Desdémona de amar a Casio y le dice que confiese este amor porque se plantea matarla por su infidelidad. Cuando Desdémona le dice a Otelo que haga venir a Casio para que testifique sobre su inocencia, Otelo le dice que acaba de asesinarlo. A partir de aquí, Desdémona pues se ve perdida, comprende que no va a poder probar su inocencia y que Otelo la va a matar de cualquier manera. Así que se pone a llorar como una magdalena. ¿Qué pasa? Otelo entonces interpreta su llanto como el dolor por la muerte de su amante, con lo que se reafirma en su idea de infidelidad y la estrangula. Aquí Otelo falla al ignorar que Desdémona es inocente y que si rompe a llorar es porque sabe que no tiene salida, que no la va a creer y que va a estar abocada a ser asesinada. Hace unos cuantos años, durante la Guerra del Golfo, los psicólogos americanos hicieron un estudio muy curioso, que no se conoce mucho por la prensa española, pero que es interesante. Estudiaron una entrevista que le hicieron al expresidente Saddam Hussein por parte de la cadena CNN y se examinaron las variables, tono de voz, las pausas, etcétera, del presidente iraquí a lo largo de sus declaraciones. Y se comprobó que había una serie de alteraciones en la forma del lenguaje que coincidían con las descripciones de su potencial armamentístico y todas las afirmaciones que hacía sobre la seguridad que tenía de ganar la guerra. Este nuevo procedimiento también se utilizó durante una entrevista concedida por el senador norteamericano Edward Kennedy, cuando se le entrevistó en relación con la acusación de violación que pesaba sobre uno de sus sobrinos. En este caso también su voz se alteraba al describir a este chaval como un muchacho gentil y dulce, incapaz de violar a nadie.
Ahora bien, esto parece interesante, pero también hay que tener en cuenta que no podemos olvidarnos de la posible influencia de este horror de Otelo al estar confundiendo la tensión emocional del emisor con la falsedad en el mensaje. De cualquier forma, a la hora de descubrir la mentira o el engaño, solo ha habido un caso en la historia en la que un indicador conductual directamente observable nos ha proporcionado la seguridad absoluta de que si alguien mentía o decía la verdad. Y este indicador era la nariz de Pinocho. Desgraciadamente, este indicador no se puede observar en la vida real. Bien, vamos entonces con las otras investigaciones acerca de los cambios fisiológicos, ¿no? Esto se utiliza mediante el famoso aparatito llamado popularmente detector de mentiras, pero que técnicamente es un polígrafo. El polígrafo lo que hace es medir una serie de cambios fisiológicos, cambio de temperatura, de presión arterial, de conductividad de la piel, etcétera, que acompañan a la ansiedad que tiene la persona que tiene miedo de ser descubierta. Entonces se produce esta reacción emocional que provoca cambios fisiológicos, y lo que hace esta maquinita con distintos detectores es precisamente detectar esto, ¿no? Las investigaciones sobre el polígrafo se han realizado en Alemania, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, y se está utilizando en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Corea del Sur e Israel. En Europa no es muy corriente, ¿no? En Estados Unidos sirve en algunos estados, se admite como prueba en el proceso para poder determinar si un testigo o incluso un acusado dice o no la verdad. No en todos los estados. En España, desde luego, nada, ni por asomo. O sea, esto a los tribunales esto les da yuyu, no lo admiten, ¿no? En cuanto a la validez y la fidelidad de estas técnicas, pues hay mucha discusión, pero hay que tener en cuenta que tenga más o menos fiabilidad o validez va a depender en función de cómo se haga, de qué técnica se utilice y de quién lo haga, porque evidentemente no es lo mismo una utilización del polígrafo como Dios manda, de acuerdo a unos parámetros concretos, estandarizados y siguiendo un protocolo correcto, que los típicos espectáculos que vemos en la tele, que salen algunos programitas que sale ahí no se sabe quién utilizando el polígrafo y que llama mucho la atención, ¿no? No tiene nada que ver esta utilización. Bien, estas técnicas se pueden dividir en dos grandes categorías. Por una parte tenemos lo que se llaman test de engaño y por otra parte los test informativos. Los test de engaño se preparan para evaluar de una forma directa si una persona está mintiendo, mientras que los test informativos intentan determinar si una persona tiene un conocimiento, una información acerca de detalles ocurridos en un hecho delictivo, lo cual nos podría llegar a pensar que ha podido intervenir en ellos. Los test de engaño evalúan la credibilidad preguntando sobre una serie de cuestiones directas sobre la participación del sujeto en un delito o incidente o su conocimiento. Está preparado para responder únicamente con un sí o con un no. Tiene una serie de preguntas relevantes y otras irrelevantes. Las preguntas relevantes van a incluir generalmente un aspecto central del delito.
Se puede, por ejemplo, preguntar al sujeto, en el caso de una violación, ¿utilizó usted la fuerza física o la amenaza para que Beatriz tuviera una relación sexual con usted el 15 de octubre? Aquí, evidentemente, es necesario que el examinador discuta y defina con el evaluado el significado de fuerza física y amenaza, poniéndolo en relación con la descripción que hizo el testigo o víctima, ¿no? Lo que no se puede hacer en este caso es que el evaluador pregunte, ¿violó a Beatriz el 15 de octubre? Esta pregunta es totalmente inapropiada porque necesita que el sujeto evaluado utilice una conclusión legal. Y evidentemente, los acusados no son juristas. Y es muy posible que el violador piense que no fue una violación, sino que fue un acto legítimo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Cualquier pregunta relevante que sea ambigua o que implique que el sujeto saque unas conclusiones o haga interpretaciones, pues evidentemente hace que la prueba pierda mucha validez y que no sepamos determinar la veracidad o no del testimonio. La mayoría de los test de engaño suelen utilizar 3 o 4 preguntas relevantes en una secuencia de 10 a 11 preguntas en la que hay otra serie de preguntas. Hay varios. Un primer tipo de test de engaño sería el test de relevancia y relevancia. En este caso tenemos una serie de 10 a 15 preguntas y lo que se espera es que el sujeto reaccione a las preguntas relevantes cuando miente. Preguntas relevantes que pueden ser, por ejemplo, ¿le disparó a Alfredo? Y una pregunta irrelevante sería, ¿está usted sentado? Evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? El fundamento básico, en este caso, está claro que es que el sujeto que está siendo evaluado, cuando miente a una pregunta que es relevante, pues se produzcan unos cambios fisiológicos debido a la ansiedad, el miedo que tiene de ser descubierto. Mientras que los sujetos sinceros, en principio, no tienen que mostrar diferencias en sus reacciones a las preguntas relevantes y a las neutrales. Tiene inconvenientes, por supuesto, hay algunos problemas. Hay una serie de factores que pueden hacer que los sujetos reaccionen con mayor fuerza a las preguntas sobre crímenes de los que son sospechosos que las preguntas que son neutrales. Acusaciones serias hechas sobre una persona, el propio impacto emocional de las preguntas, por ejemplo, si se menciona la muerte de un cónyuge o un amigo, el nerviosismo del individuo, el hecho de que el contenido de las preguntas evoque imágenes o pensamientos en el sujeto, el hecho de que se provoque ira o disgusto por la propia acusación, por ejemplo, alguien que le acusan de abusar de su propio hijo, todo esto puede provocar una serie de reacciones autonómicas a esas preguntas relevantes, incluso cuando la persona responde de forma sincera. Y entonces podemos interpretar erróneamente que está mintiendo. Para solventar este problema se ideó otro procedimiento, el test de la pregunta control. Las preguntas control están diseñadas para dar la posibilidad al sujeto inocente de preocuparse más por preguntas que no son relevantes. Esto es una técnica diseñada por Reid en los años 40. Reid la denominó a la pregunta control pregunta de respuesta comparativa y nos dice que consiste en una pregunta que se
utiliza con el motivo de, dice textualmente, porque la magnitud de la respuesta a esa pregunta debe compararse con las respuestas a preguntas sobre el crimen real y por tanto servir para incluir o excluir de modo definitivo al sujeto como sospechoso del crimen investigado. Si el examinador es lo suficientemente afortunado como para tener cierta información sobre una situación u ofensa en la que el sujeto participó, pero de menor importancia que el crimen que se investiga, y sabe o está bastante seguro de que el sujeto mentirá al respecto, una pregunta basada en esa información y a la que miente servirá muy bien para indicar la respuesta del sujeto cuando miente. Esa pregunta, por tanto, constituye la base para evaluar la naturaleza de la respuesta a las preguntas pertinentes a la ofensa que se investiga. Por lo tanto, el truco, digamos, de esta técnica es poder realizar esta pregunta control en la que precisamente lo que esperamos es que el sujeto mienta, y lo esperamos. Y entonces se trata de comparar la reacción a esta pregunta con las preguntas relevantes. De tal forma que las reacciones más fuertes a las preguntas relevantes se interpretan como indicativas de que el sujeto miente. Y esto es necesario que sea más fuerte que las reacciones a las preguntas control. Estas preguntas control van a tratar de actos que son similares al tema que se está investigando, pero son de una naturaleza más general, más amplia, ¿no? Por ejemplo, si estamos evaluando a un sospechoso de un delito de robo, una pregunta control sería: ¿antes de 1987 cogió usted alguna vez algo que no le pertenecía? Para esto, previamente, el evaluador tiene que hacer una introducción en la entrevista pretest. Tiene que preparar, digamos, al sujeto evaluado. Y le dice algo como esto, por ejemplo. Dice: como esto es un tema sobre el robo, necesito hacerle algunas preguntas generales sobre usted para analizar su carácter básico respecto a su honestidad y sinceridad. Necesito asegurarme de que nunca ha hecho nada similar en el pasado y que no es el tipo de persona que haría algo como robar una sortija y luego mentir al respecto. Por lo tanto, necesito hacerle algunas preguntas. Bien, si le pregunto: antes de los 23, ¿mintió alguna vez para evitar un problema o causar un problema a alguien?, podría responderme que no. ¿No es así? Por supuesto, la mayoría de los sujetos inicialmente responden que no a las preguntas control. Si los sujetos responden que sí, entonces el examinador les pide una explicación. La respuesta típica es una pequeña confesión, como el haber mentido sobre si sabe algo de dinero a un padre cuando era joven, o a la madre, etc. Entonces el examinador le dice: bien, eso fue cuando era niño y no sabía bien las cosas. Nunca hizo eso cuando era mayor y sabía más, ¿verdad? La mayoría de los sujetos responden entonces de forma negativa. Y entonces esta pregunta se utiliza en forma original y se replantea. Y la pregunta quedaría: excepto cuando me dijo antes de la edad de los 23, tal, ¿no? Bien. Otro procedimiento para intentar mejorar todavía la pregunta de control es el test de control de la mentira directa. Un ejemplo de esta pregunta sería: antes de los 25, ¿dijo alguna vez una sola mentira? En el procedimiento anterior de la pregunta de control hay que tener en cuenta que para algunos sujetos las preguntas pueden ser intrusivas y ofensivas a nivel personal. Para otros sujetos pueden mencionar conductas criminales previas de carácter serio y les pueden plantear problemas,
y algunos pueden negarse a responder a estas preguntas. También puede ser muy difícil explicar las funciones de las preguntas control y su papel en la interpretación del resultado del test para aquellos que utilizan los resultados del test poligráficos a la hora de exponerlos en un proceso y que lo entiendan los investigadores, los abogados, los jueces, los jurados, etc. Con este tipo de mentira directa, control de la mentira directa, lo que estamos utilizando, evidentemente, es una técnica en la cual esta pregunta todo el mundo, si quiere decir la verdad, pues tiene que responder que sí. Y lo que esperamos es que todo el mundo mienta, claro. Y aquí está el truco, ¿no? El examinador explica al sujeto el propósito de estas preguntas de mentira directa de esta forma. Le dice, en este test tengo que hacerle algunas preguntas a las que quiero que mienta. Como el test de los números, necesito tener preguntas a las que ambos sepamos que está mintiendo. De este modo, puedo estar seguro de que continúa respondiendo apropiadamente cuando está mintiendo y de que durante todo el test sigue siendo un sujeto apto para él. Por tanto, le voy a preguntar, ¿antes de los 25 dijo alguna vez una sola mentira? Y quiero que mienta a esa pregunta. Además, quiero que piense en una situación concreta en la que en el pasado mintió. Y quiero que lo tenga en la mente cuando conteste a esta pregunta en el test. ¿Se le ocurre algún ejemplo concreto? Bien, no quiero que me diga lo que es. Cuando le pregunte esa cuestión en el test, quiero que mienta respondiendo que no. Y cuando responda, quiero que piense en esa vez que mintió. De ese modo, ambos estaremos seguros de que miente cuando responde esa pregunta en el test y puedo asegurarme de que reacciona de forma apropiada y que continúa siendo un sujeto válido para el test. De tal manera que esta reacción nos va a dar una línea base para poder comparar cuando está mintiendo a las preguntas que son realmente relevantes. Otro tipo de técnica es el test de información, es el segundo grupo de test, que en este caso se basan en la idea de que vamos a buscar esas respuestas fisiológicas cuando se le presentan al sujeto una serie de unidades de información concretas sobre un hecho delictivo. Y esto nos va a indicar si este sujeto tiene un conocimiento directo de lo que ha sucedido, ¿no? Hay varios tipos de estos test, por ejemplo, el test de tensión máxima. Este está diseñado para poder determinar si el sospechoso sabe cuál es la alternativa correcta entre un conjunto de 5 más alternativas que se refieren a un hecho que solamente los investigadores o personas involucradas en el caso deben saber. En este caso, por lo tanto, hay que asegurarse que bajo ningún concepto se haya escapado la información, que se haya publicado en un periódico, por la tele, etc. ¿No? Tiene que ser algo que realmente solo conozcan los investigadores y las personas que están involucradas. Por ejemplo, el calibre de un arma con el que se ha matado a alguien. Otro sería el test de conocimiento ocultado. Liken, en 1959, modificó el test de tensión máxima para tener un test más estandarizado y más efectivo. Y lo llamó test de conocimiento ocultado. O también test de conocimiento culpable. Aquí tenemos una serie de preguntas de elección múltiple que tienen 6 respuestas alternativas, que pueden ser todas posibles. La primera es de choque, no se evalúa. Las alternativas correctas pueden estar en la posición 2 a la 6, o sea, puede ser la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta. Este test puede resultar bastante útil cuando se combina con un test de pregunta control o de mentira directa.
Los estudios que se han hecho de laboratorio sobre este procedimiento han podido comprobar que si se hace bien, el riesgo de encontrar un falso positivo es muy pequeñito, es casi cero. Sin embargo, la tasa de falsos negativos ha llegado hasta el 16%. Es bastante alta. ¿Por qué puede ocurrir? Una posible explicación de esta mayor tasa de falsos negativos puede ser a que los sujetos que son culpables no perciben o no recuerdan información específica que se utiliza en estas preguntas de elección múltiple. Bien, estos son los distintos procedimientos que se utilizan mediante esta maquinita llamada polígrafo, ¿no? Insisto en la idea de que si está bien realizado y hecho por una persona que tenga suficientes conocimientos, no que haya hecho un cursito para pasar el polígrafo, simplemente, pues puede ser una técnica bastante fiable y bastante válida. Como he dicho antes, por supuesto en España esto no se admite en un tribunal, pero bueno, sin embargo, en muchas situaciones dentro de grandes empresas, por ejemplo, pues sí que se utiliza a la hora de poder tomar una decisión, por ejemplo, sobre un empleado acerca de la sinceridad de su actuación, si hay dudas de su honestidad, de que haya podido transmitir información a la competencia, etcétera, etcétera. Estas técnicas pueden ser bastante útiles. Que no va a servir, evidentemente, para poder después utilizarlo a la hora de hacer un despido procedente, porque evidentemente los tribunales laborales tampoco lo van a admitir, pero por lo menos pues el empleador, que en este caso le importa un pimiento indemnizar con lo que sea, por lo menos sabe a ciencia cierta o más o menos cierta de que ha actuado correctamente, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora otra serie de técnicas que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Como en Europa en general, sobre todo en España, pero en el contexto europeo, pues no se admite estas técnicas psicofisiológicas, se han creado desde hace una serie de años una serie de técnicas para poder determinar a partir de lo que podemos observar en las variables psicolingüísticas de los testigos, la posible credibilidad de lo que están diciendo, la veracidad de sus declaraciones, ¿no? Toda esta serie de investigaciones pues ha desembocado en dos grandes grupos de técnicas. Por una parte, la evaluación de la validez de la declaración, en inglés SVA, Statement Validity Assessment, y por otro lado, el control de la realidad, que lo veremos a continuación. Para, evidentemente, llevar adelante estas técnicas, pues es necesario ser psicólogo y tener mucha experiencia. No se trata de alguien que haga un cursito y que se lance a la piscina para poder realizarla, porque se necesita pues conocer muy bien los aspectos psicológicos del funcionamiento de las personas. Básicamente, se trata de que el evaluador va a analizar lo que dice el testigo durante su declaración a través de una serie de criterios determinados. Por un lado, tenemos la técnica de evaluación de la validez de una declaración. Ahí se me ha colado una S, no sé por qué. Bueno, eso tenía que ser una Z, no hagáis mucho caso. Esto es por ir deprisa y corriendo y mal. Esta técnica se desarrolla a lo largo de 3 fases.
Primero hacemos una entrevista estructurada. Después hacemos un análisis del contenido de la declaración a través de una serie de criterios específicos. Y por último, vamos a comprobar la validez de estos resultados. En la entrevista estructurada, aparte de utilizar generalmente una anamnesis para captar todos los datos del historial del sujeto, o sea, desde que nació hasta los momentos de los hechos, para tener evidentemente una idea de quién tenemos delante, de qué tipo de personalidad tiene, de cómo reacciona, en definitiva, qué persona es. También le vamos a interrogar sobre los hechos acerca de los que tiene que declarar, ¿no? Todo esto estaría dentro de la entrevista. Esta técnica generalmente se utiliza, o más que generalmente, lo que quiero decir es que se empezó a utilizar y se diseñó precisamente para evaluar a niños que habían sido presuntamente abusados sexualmente. Posteriormente, una vez comprobado que funciona bien, esto se va ampliando y también se aplica en adultos para todo tipo de situaciones. Pero el inicio de la técnica, el verdadero objetivo era ese, ¿no? Se diseñó para ese objetivo muy concreto, para la evaluación de niños abusados sexualmente, niños y adolescentes. En este caso, cuando tenemos que entrevistar a niños y adolescentes, buscamos obtener la máxima información posible, pero en un estilo narrativo libre. Hay que evitar las preguntas que sean sugerentes, preguntas directivas, etcétera, porque los niños son más influenciables. Por ejemplo, un adulto está hablando con un niño y le dice: ¿dónde has estado hoy? El niño responde: nada. ¿Has ido a casa de tu abuela? El niño mueve la cabeza en sentido afirmativo. Oh, muy bien, muy bien. ¿Te gusta la casa de tu abuela? El niño vuelve a mover la cabeza diciendo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta estar allí, no es cierto? Y el niño vuelve a mover la cabeza diciendo que sí, ¿no? Cuando en realidad el niño ni ha estado en casa de su abuela, y encima es posible que la abuela le dé asco porque es muy besucona y le da de baba en la cara. Por lo tanto, claro, este tipo de entrevista, que es un estilo muy directivo, en la que los adultos están respondiendo a sus propias preguntas, en la vida cotidiana no tiene ninguna importancia, porque bueno, no pasa nada. Pero cuando lo tenemos que utilizar para poder evaluar lo que ha sucedido en un caso que está incluso en un proceso penal, pues evidentemente el resultado puede ser catastrófico. Por eso es muy recomendable, y generalmente se hace, que las entrevistas se registren en vídeo. Luego se repasan para analizar si se ha producido algún tipo de sesgo en la respuesta del niño por efecto del entrevistador. En la segunda fase, una vez que ya hemos hecho la entrevista, hacemos el análisis de contenido en función de una serie de criterios. En inglés esta fase, las siglas serían CBCA, significa Criteria Based Content Analysis. Vamos a utilizar aquí 19 criterios que se dividen en distintos grupos. Por una parte, las características generales. Aquí tendríamos la estructura lógica. Para que podamos decir que se ha cumplido el criterio de estructura lógica, debemos observar que el conjunto de la declaración debe tener coherencia. O sea, los distintos segmentos o episodios de la declaración no pueden resultar inconsistentes o contradictorios.
Esto no quiere decir que no puedan estar narrados en un orden cronológico, pueden narrarse de cualquier forma. Un segundo criterio es la producción desestructurada. Esto se refiere a que la información que ha proporcionado el testigo se encuentra dispersa más que organizada en un orden lógico y cronológico. Este tipo de producción desestructurada suele producirse cuando la persona está molesta o alterada debido al suceso. Por ejemplo, una persona puede empezar la declaración diciendo ¡me han robado! A continuación vuelve al inicio de la narración. Yo estaba en la tienda cuando se presentó un señor que sacó no sé qué. Hay autores que han observado que los adultos que son víctimas de agresión sexual acostumbran a dar la información de una manera bastante desestructurada, incluso incoherente algunas veces. Este criterio suele ser menos útil cuando la persona ya ha prestado declaración sobre el mismo suceso en ocasiones anteriores o bien ha sido víctima anteriormente en un suceso similar. El repaso de la narración permite explicar la historia en un orden más cronológico. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. El tercer criterio es la cantidad de detalles. Esto quiere decir que la narración debe ser rica en detalles. O sea, tiene que contener descripciones específicas sobre el lugar, el momento, las personas que intervienen, los objetos, acontecimientos que tenían lugar en el suceso. Por ejemplo, una persona que ha sido atracada, yo puedo decir, pues es que yo acostumbro a utilizar ese cajero automático que está ahí en la calle Bailén, con Consejo de Ciento, que está al lado del semáforo. Estaba anocheciendo, hacía frío, había bastante gente cerca del cajero, como mínimo había como 8 o 9 personas por ahí esperando, etc. Hay autores que defienden que una petición para elaborar mejor alguna de las cuestiones es más fácil que dé lugar a unos mayores detalles informativos cuando la declaración es verdadera que cuando está fabricada. Un segundo apartado se refiere a contenidos específicos. Son algunos pasajes en particular de la declaración y que supone que revelan el nivel de concreción y de recuerdo vívido de la declaración. Aquí tenemos el cuarto criterio, que sería anclaje contextual. Consideramos que está presente el criterio cuando los acontecimientos están situados en un tiempo y en un lugar, y cuando las acciones están conectadas con otras actividades diarias, con los hábitos o las costumbres de los sujetos. Por ejemplo, cuando la víctima describe el hecho de que el crimen tuvo lugar en un parque a la hora de comer mientras estaba paseando a su perro. El quinto criterio son descripciones de las interacciones. En este caso, se cumple cuando la declaración tiene información sobre interacciones que involucran como mínimo al delincuente y al testigo. Por ejemplo, la víctima nos puede decir, yo le dije vete, pero no hizo nada y se puso a reír. Entonces empecé a llorar. Sexto criterio, reproducción de las conversaciones. Esto se encuentra cuando se reproduce parte de las conversaciones que tuvo lugar en su forma original y puede reconocerse en ella a los distintos interlocutores en los diálogos reproducidos. Esto no se observa, no quedamos de acuerdo en que se cumpla cuando se ve una simple descripción del contenido del diálogo, sino que debemos exigir que haya una réplica exacta del contenido del diálogo de como mínimo una persona. Por ejemplo, yo le dije, por favor, para. Esto satisface el criterio. Cuando no se satisface es si se dice, entonces estuvimos hablando de fútbol, porque no está reproduciendo de forma textual.
El séptimo criterio son las complicaciones inesperadas durante el incidente. Se encuentra presente cuando hay elementos que son incorporados a la narración del hecho de una forma inesperada. Por ejemplo, el testigo o la víctima puede mencionar que el coche del delincuente tuvo problemas para ponerse en marcha. O sea que no tiene nada que ver, ¿no?, con todos los hechos. El octavo criterio son detalles poco usuales. Se refiere a detalles de personas, objetos o acontecimientos que son infrecuentes y bien o también únicos, pero que tienen sentido dentro del contexto del sujeto. Por ejemplo, el testimonio da la descripción de un tatuaje que llevaba el delincuente en el brazo, o afirma que el delincuente tartamudeaba al hablar. El noveno criterio son los detalles superfluos. Esto decimos que se cumple cuando el testigo describe detalles en relación a aspectos que no son esenciales para la acusación, como por ejemplo un testigo infantil que dice que el presunto autor trató de echar fuera de la habitación un gato que se había colado en la habitación, porque el adulto era alérgico a los gatos. El décimo criterio es la relación precisa de los detalles mal interpretados. Decimos que se cumple cuando el testigo nos habla de detalles que están más allá de la comprensión del testigo. Por ejemplo, un niño que describe el comportamiento sexual de un adulto, pero lo atribuye a que respiraba con dificultad porque estaba resfriado o a que tenía miedo. La investigación sobre este tema nos dice que la mayoría de los niños de menos de 8 años no tienen un conocimiento detallado sobre los comportamientos sexuales. El onceavo criterio es las asociaciones externas relacionadas. Decimos que se cumple cuando se explican acontecimientos que no forman parte de lo denunciado, pero que podrían estar relacionados. Por ejemplo, si el entrevistado indica que el delincuente hablaba de sus relaciones sexuales con otras mujeres. Criterio 12. Explicación de estados mentales subjetivos. Esto hace referencia a que el testigo describe sentimientos acontecidos durante el incidente. Por ejemplo, que estaba muy asustado o que se sintió muy aliviado cuando al final todo terminó. El criterio también puede incluir informar sobre pensamientos que cuenta el testigo del tipo de pensar sobre la manera de poder escapar durante el suceso. El criterio 13 es la atribución del estado mental del delincuente. El criterio se cumple cuando el testigo describe los sentimientos, los pensamientos o motivos del delincuente durante el suceso. Por ejemplo, él también estaba nervioso, sus manos temblaban, o también a él realmente le gustaba lo que estaba haciendo, estaba sonriente. Un tercer grupo de criterios son los contenidos relacionados con la motivación. Se refiere a la manera como la declaración ha sido presentada por el testigo. Se trata de pasajes muy específicos. El criterio 14 serían correcciones espontáneas. Este se cumple cuando se producen correcciones de forma espontánea durante la declaración, o bien se añade más información también de manera espontánea al material que previamente se ha proporcionado. El criterio 15 son admisiones de falta de memoria. En este caso tenemos que el testigo, de una forma espontánea, admite que le falta memoria. Por ejemplo, diciendo, no lo sé exactamente, o bien, esto no lo recuerdo. El criterio 16 es levantar dudas sobre su propio testimonio. Se cumple cuando el testigo expresa su preocupación por el hecho de que alguna parte de su declaración pueda parecer incorrecta o difícil de ser creída.
El criterio 17 es la autodepreciación. Se refiere al hecho de que el testigo se presenta a sí mismo de una manera desfavorable, de tal forma que señala algunos aspectos autoinculpatorios. Por ejemplo, puede decir, ya sé que fue muy estúpido por mi parte el hecho de dejar la puerta abierta. El criterio 18 es el perdón al delincuente. Y esto lo encontramos cuando el testigo parece que tiende a favorecer al delincuente como si lo estuviera excusando. Por ejemplo, el caso de una chica que afirma que le sabe muy mal que el asaltante vaya a la cárcel, ya que cree que no fue su intención hacerle daño a ella. Y el último grupo, bueno, que es de un solo criterio, son los elementos específicos del delito. En este caso se refiere a la declaración sobre el tipo de delito en particular. La diferencia con la categoría anterior de contenidos específicos está en el hecho de que no están relacionados con lo vívida, que puede ser la declaración, sino solamente con su relación con un tipo de delito en particular. O sea, con unas características típicas, concretas de una clase de delito. El criterio, que es el 19, son los detalles característicos del delito. Y se halla presente cuando el testigo describe los hechos de la misma manera como los profesionales saben que un determinado tipo de delito se desarrolla. Por ejemplo, en una relación incestuosa, la progresión de los acontecimientos esperamos que sea diferente de la dinámica de producción en un incidente aislado de asalto por parte de una persona extraña. Son distintas situaciones, ¿no? En el primer caso, el crimen va a involucrar menos violencia y menos resistencia por parte de la víctima que en el segundo caso. Hay autores que prefieren utilizar este criterio en la lista de la prueba de validez, argumentando que este criterio no está relacionado con la vividez general de la declaración, por ella misma, sino con un tipo de delito en particular. Pero bueno. Estos criterios no se han tomado porque sí, a la ligera y por sorteo, sino que están basados en los hechos concretos y en teorías psicológicas concretas, en hechos comprobables, ¿no? Hay unas bases, por lo tanto, psicológicas por las cuales se han elegido estos. Fundamentalmente hay 7 razones. Primero, que las personas que se inventan una historia, por lo general no tienen suficiente imaginación como para generar características de detalles relevantes. Por ejemplo, no son suficientemente creativos como para introducir complicaciones o para reproducir fragmentos de la conversación o para mencionar interacciones entre las personas o para describir con sus propias palabras el estado mental de otra persona. En segundo lugar, los que fabrican mentiras puede que algunas veces sean suficientemente creativos como para poder considerar la incorporación de características como las que hemos señalado en sus historias, pero si no se dan cuenta de que utilizamos estas herramientas para valorar su declaración, es probable que no se les ocurra incluirlas en sus declaraciones. En tercer lugar, a los que inventan mentiras suele faltarles suficiente conocimiento para incorporar algunos de los criterios en la fabricación de sus historias. En cuarto lugar, es muy difícil incorporar muchos de esos criterios en una declaración prefabricada. En quinto lugar, los que inventan historias no se suelen atrever a dar demasiados detalles, porque pueden tener miedo a olvidarse de alguno de los detalles proporcionados. Hay que tener mucha memoria, hay que ser un máster, ¿no? En sexto lugar, tampoco les gusta dar muchos detalles porque algún observador puede verificar si algunos de los detalles son ciertos o no.
y entonces es mejor no atreverse. Y por último, los que fabrican mentiras no suelen incluir algunas de las características señaladas, como admitir la falta de memoria o levantar dudas sobre su propio testimonio, precisamente porque creen que estas características contribuirían a hacer que su declaración fuese menos creíble, cuando es todo lo contrario. Pero claro, ellos no conocen estas técnicas, a no ser que las han estudiado, claro. Bien, una vez que hemos hecho la entrevista, una vez que hemos hecho el análisis del contenido de esta declaración, hay que comprobar la validez. Lógicamente, esta técnica de evaluación de la validez de la declaración no es, digamos, una técnica que esté perfectamente estandarizada, que se haya comprobado, ¿no?, con una población y que por lo tanto tengamos una serie de índices de fidelidad y de validez. Por lo tanto, no es como un test psicométrico que lo tenemos pues perfectamente probado y conocemos todos sus datos y tenemos los márgenes de error perfectamente. Por lo tanto, debemos, y en los test psicométricos ya aparecen las herramientas para poder determinar si el resultado es válido o no. Pero en este caso no, tenemos que intentar buscar la validez de lo que hemos obtenido. O sea, para poder determinar si el resultado que vamos a poder ofrecer pues es válido a efectos de que el tribunal lo pueda tener en cuenta o no. Es posible que a través del análisis de criterios no se cumplan suficientes y podemos pensar que a priori pues que el sujeto miente, ¿no? Pero si después comprobamos la validez de nuestra actuación y nos da una validez baja, el resultado del análisis no sirve. También puede suceder que una declaración cumpla la mayoría de los criterios y luego resulta que al buscar esta validez nos dé también una validez muy baja, pues el resultado tampoco nos servirá y no podemos llegar a una conclusión, porque el resultado no refleja la realidad. Por lo tanto, buscar esta validez es completamente imprescindible. Esta validez la podemos comprobar a través de una lista que ya está preparada, que se compone de 11 ítems o 11 tópicos, ¿no? En este caso, buscamos, para buscar una mayor validez, que se produzca una respuesta negativa a cada uno de los tópicos de esta lista. En ese caso, si se produce una respuesta negativa a cada uno de los tópicos, podemos decir que el resultado que hemos obtenido a través del análisis del contenido es válido. Cuantas más respuestas afirmativas tengamos a determinados aspectos de la lista, esa validez va bajando. Entonces, la duda sobre el resultado, sobre la validez de los resultados, va aumentando también. Esta lista se compone, como he dicho antes, de 11 tópicos, agrupadas en una serie de aspectos. En primer lugar, las características psicológicas. El primer tópico sería lenguaje y conocimiento inapropiados. Si el testigo utiliza un lenguaje
y muestra unos conocimientos que están por encima de la capacidad normal de una persona de su edad o por encima del testimonio que una persona de su misma edad, podemos estar delante de este incidente. Si se produce esto, puede indicar la influencia de otras personas en la preparación de su declaración. Por ejemplo, para poder obtener la custodia de su hija, una madre puede querer que su hija testifique que su exmarido ha tenido una relación incestuosa con ella en el pasado. Entonces, prepara a la niña para que dé detalles. Un segundo tópico es el afecto inapropiado. Esto hace referencia si la afectividad que muestra el testigo cuando es entrevistado, vamos a observar su comportamiento no verbal, no guarda relación con las experiencias alegadas en la declaración. Por ejemplo, las agresiones sexuales pues son emocionalmente disruptivas, o los abusos, y su declaración acostumbra a causar malestar en las víctimas. Es lógico. Por lo tanto, se puede esperar que las emociones estén presentes de una manera clara durante la entrevista a un testimonio verídico. La ausencia de estas emociones nos puede indicar que la historia está siendo fabricada. El tercer tópico sería la susceptibilidad a la sugestión. Esto hace referencia a el hecho de que el testigo demuestre que es susceptible a la sugestión durante la entrevista. Hay personas que son más sugestionables que otras. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, en la entrevista de un niño que afirmaba que había visitado a su abuela cuando en realidad no era cierto. Por eso algunos autores recomiendan preguntar al testigo al final de la entrevista unas cuantas preguntas para evaluar la posible susceptibilidad del testigo a la sugestión. Por supuesto, estas preguntas harán referencia a información periférica y no solo a información central del sujeto. Por ejemplo, el entrevistador puede sugerir al niño que el demandado tiene un acuario en su sala de estar, cosa que él sabe que no es cierta, y luego observar la respuesta del niño. Si el niño se muestra de acuerdo con lo afirmado en esta pregunta sugestiva, especialmente diseñada, vamos a tener un indicador claro de que el testigo es altamente sugestionable. También puede utilizarse algún test sobre sugestionabilidad de los que hay en el mercado. Bien. Un segundo grupo son las características de la entrevista. Aquí tenemos el cuarto tópico, que serían preguntas sugerentes, directivas o coercitivas. Hay que estar muy seguros de cómo ha sido conducida la entrevista. Por lo tanto, y es evidente, hay que evitar las preguntas sugerentes. Debemos evitar ejercer presión sobre el entrevistado y cualquier otra situación que lleve a que estemos dirigiendo la respuesta del testigo. A veces pues se nos puede escapar, ¿no? Porque somos humanos. Incluso en el caso de un niño que parece estar de acuerdo con las preguntas sugestivas que se han formulado deliberadamente al final de la entrevista, esto no quiere decir que sea incapaz de haber dado un informe verídico completo durante la entrevista, si ésta se ha realizado de una manera no sugestiva. Por tanto, las declaraciones no deberían ser analizadas haciendo servir la técnica de evaluación de la validez de una declaración en el caso de que la entrevista haya sido realizada de una manera sugestiva, directiva u opresiva. El quinto tópico sería la inadecuación general de la entrevista. Hay otra serie de factores, además de la sugestibilidad, que pueden influir en la calidad de la entrevista. Por ejemplo, los niños, cuando son entrevistados, a veces no tienen suficientemente claro que también están autorizados a decir no lo sé cuando no saben la respuesta a una pregunta. En lugar de admitir la falta de conocimiento o de memoria sobre una información que se les pide. Los niños
y algunas veces los adultos también, tienen tendencia a contestar todas las preguntas, incluso en el caso de no estar bien seguros de la respuesta. Esto, pues, es fatal porque puede llevar a fabricar la información. Por esta razón, es muy importante que el entrevistador deje claro al entrevistado al principio de una entrevista que la expresión "no lo sé" también es una respuesta aceptable y que deberá decir que no lo sabe cuando esto sea lo apropiado. Un tercer grupo está dentro de la motivación. Aquí tenemos el sexto tópico, que son motivos cuestionables a informar. Esto se refiere a si el testigo puede tener motivos cuestionables a la hora de informar sobre el incidente. Puede existir la posibilidad de que alguien haya animado al testigo a dar la información. Por lo tanto, es muy importante saber la relación entre el testigo y el demandante y estar al tanto de las posibles consecuencias de la acusación para todos los individuos involucrados. Por ejemplo, son relevantes las consecuencias para la custodia o disputas en el acceso a los hijos o en los procedimientos de divorcio entre los padres. Por ejemplo, es posible que una de las partes en un conflicto o una disputa sobre la custodia pueda entrenar al niño o hacer una declaración incriminatoria contra la parte contraria en un intento de ganar la disputa. El séptimo tópico es el contexto cuestionable en la investigación inicial o en el informe inicial. Se refiere al origen e historia de la declaración, sobre todo al contexto en la elaboración del primer informe. Aquí deben explorarse los posibles elementos que pueden hacer cuestionable el contexto de la recogida de información original. Por ejemplo, si el primer informe fue voluntario, o si bien alguien pidió al testigo que realizara la declaración. El novio, los padres, los profesores, un psicólogo, etc. El tópico 8 son las presiones para dar falso testimonio. Se refiere a si existen indicios de que otras personas hayan podido sugerir, entrenar, presionar o ejercer coerción sobre el testigo para que haga una declaración falsa o para exagerar algunos elementos en un informe, que en todo lo demás puede ser verídico. Y el cuarto grupo de tópicos serían cuestiones relativas a la investigación. El tópico 9 encontramos la inconsistencia con las leyes naturales. Esto se refiere a que la posibilidad de que los acontecimientos descritos pues no sean realistas porque rompen las leyes físicas, ¿no? Si una chica afirma que se había quedado embarazada durante una relación incestuosa, es posible comparar si esto pudo ser posible dada la edad de la testigo en el momento en que esta relación tuvo lugar. Por ejemplo, a los 8 años es imposible quedarse embarazada, ¿no? El tópico 10 es la inconsistencia con otras declaraciones. Es posible que pueda haber más de una declaración sobre el mismo suceso, o bien el testigo puede haber sido entrevistado sobre el mismo hecho con anterioridad. En este punto se trata de la posibilidad de que existan inconsistencias entre las declaraciones del mismo testigo o bien con las declaraciones de otros testigos. Y el último tópico es la inconsistencia con otras evidencias. En este caso se refiere a la posibilidad de elementos importantes de una declaración sean contradictorios con evidencias físicas fiables o con otro tipo de evidencias concretas. Muchas veces en las propias diligencias, en el propio sumario, podemos encontrar datos perfectamente contrastables
fiables y válidos que son inconsistentes con lo que nos declara el testigo. Entonces, evidentemente, pues ya no encaja y no cuadra, ¿no? Una vez pasada esta lista de validez, pues ya estamos preparados para hacer la evaluación final de la declaración. A partir de que hemos observado más o menos criterios en análisis del contenido y que hemos comprobado de la validez de estos, vamos a acabar eligiendo una de las 5 opciones acerca de la credibilidad del testimonio. Entonces podemos decir que el testimonio, bien, es creíble o probablemente creíble o es indeterminado, con lo cual no puedo decir nada, o probablemente increíble o bien totalmente increíble. Solo podemos expresarnos en estos términos. O sea, no podemos dar porcentajes, no podemos dar números, no podemos dar datos, porque no hemos utilizado una prueba estandarizada. Entonces, no hay una conversión, ¿no?, de lo que hemos podido observar a una cuantificación de esta información. Bien. Un segundo tipo de técnicas dentro de este contexto es el control de la realidad. También llamado reality monitoring en inglés. El núcleo fundamental de esta técnica se basa en la idea de que las memorias que se han formado a partir de acontecimientos reales tienen unas características distintas de las memorias que están basadas en una ficción. Sporer, el 97, nos utiliza 8 criterios. Primero, la claridad, que hace referencia a la claridad y viveza de las declaraciones. Está presente cuando el informe es claro, es nítido y vívido, en lugar de oscuro y vago. El segundo es la información perceptual. Si la declaración contiene una serie de experiencias sensoriales, como sonidos, por ejemplo, él gritaba muchísimo, o olores, por ejemplo, había un olor a podrido en la habitación, o sensaciones físicas, por ejemplo, realmente me hacía mucho daño, incluso detalles visuales, por ejemplo, vi a la señora que entraba con un niño pequeño en brazos. Un tercer criterio es la información espacial, que lo encontramos presente cuando la declaración incluye información sobre la localización. Por ejemplo, estamos en el parque, o bien sobre la organización espacial de las personas y los objetos. Por ejemplo, el hombre estaba sentado a la derecha de su mujer. O también, la lámpara estaba parcialmente escondida detrás de las cortinas. Otro criterio es la información temporal. Esto se halla presente cuando la declaración incluye información sobre cuándo ocurrió realmente el suceso. Por ejemplo, era muy temprano por la mañana y todavía no había salido el sol. O bien, de forma explícita, describe una secuencia de acontecimientos. Por ejemplo, cuando sintió aquel ruido, el visitante se puso nervioso y salió corriendo. O bien, tan pronto como el chico entró en el bar, la chica empezó a sonreír. Esto estaría relacionado, por ejemplo, con el anclaje contextual de la técnica anterior. El quinto criterio sería el afecto. Cuando la información recoge cómo se sentía el participante durante los hechos narrados. Por ejemplo, el testigo o la víctima puede decir: yo estaba muy asustado.
criterio que se parece a las descripciones del estado mental subjetivo de la anterior técnica. El sexto criterio, la reconstructibilidad de la historia. Lo encontramos si es posible reconstruir el suceso a partir de la información que aporta el testigo. Se relaciona con la estructura lógica, la producción desestructurada y la cantidad de detalles de la técnica anterior. El séptimo criterio es el realismo. Hace referencia a si la historia es plausible, es realista, tiene sentido. El criterio se relaciona con la estructura lógica de la técnica anterior. Y por último, el octavo criterio, las operaciones cognitivas. Lo encontramos si hallamos las descripciones de inferencias hechas por los participantes en el momento de que sucedieron los hechos. Por ejemplo, a mí me daba la impresión que ella no conocía perfectamente el plano del edificio. O bien, sus reacciones me dieron la impresión de que estaba algo molesta. Conclusiones. En principio, parece ser que el control de la realidad es más útil para analizar las declaraciones de los testigos adultos, aunque el análisis de la realidad de las declaraciones pues no es nada descartable y se puede utilizar perfectamente. Eso sí, el control de la realidad es mucho más fácil de aplicar. Una buena opción podría ser combinar los dos métodos. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Escape, aquí. Un ejemplo de un informe hecho sobre la credibilidad de los testigos. Este es un caso real. Se trataba de un caso penal, en este caso es curioso porque no son los dos testigos que teníamos que evaluar, aquí vemos solamente un informe, pues al mismo tiempo estaban acusados. O sea que el papel que tenía en el proceso penal era el de acusados. Como he dicho antes, esto no es habitual, porque, como ya sabéis, el acusado en un proceso penal pues tiene derecho a mentir. Es uno de los derechos que se le recoge. Tiene derecho a no hablar, a callarse, no responder preguntas, y si quiere hablar tiene derecho a mentir, no importa. Por eso, claro, los tribunales, a lo que diga el acusado, aunque sea la última palabra, por mucho que se ponga a llorar, pues se las trae al pairo, porque son perfectamente conscientes que el acusado, por definición, miente siempre. Es lo habitual, es lo normal, ¿no? Esto contrasta con las costumbres procesales de otros países, ¿no? En el derecho anglosajón esto no es así, ¿no? Si os habéis fijado en las películas americanas de cuando salen juicios, a los acusados se les dice claramente que si mienten, aparte de ser condenados por el delito que han cometido, pueden ser condenados por perjurio, porque el acusado, si quiere declarar, tiene que prestar juramento de decir la verdad. Con lo cual, ahí el derecho que tiene un acusado es a no declarar. Pero si declara, sabe que tiene que decir la verdad, porque si no dice la verdad, pues tiene además otra pena por perjurio, ¿no? O sea, la cosa ahí cambia, ¿no? En nuestro sistema jurídico, pues evidentemente, nada, esto es, aquí cualquiera puede decir lo que le dé la gana, y por lo tanto, pues el tribunal generalmente concede poca credibilidad a lo que ya lo ha acusado. Bien, en este caso, por tanto, claro, por eso no es normal que se haga una prueba de credibilidad del testimonio sobre un acusado, porque lo normal es que mienta.
Pero en este caso sí que había que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque había dos acusados que se habían enzarzado en una discusión, en una pelea. Eran dos primos en un entorno rural en Asturias, y las típicas historias de rencillas entre familiares, vecinos, etcétera, pues un día a liarse a navajazos y a tiros. Entonces, claro, los dos eran acusados y los dos víctimas. Y cada uno mantenía una versión distinta acerca de lo sucedido en el día de autos. Por lo tanto, pues el tribunal consideró oportuno que se hiciera, que se admitiera la prueba testifical del informe de la credibilidad del testimonio de estos acusados, ¿no? Bien, lo hice, como veis, en colaboración con el doctor Miguel Ángel Soria Verde, muy versado en estas lides, y quizá lo conocéis a través de alguna de sus publicaciones, que aparte de ser un psicólogo forense, es un especialista en victimología. Bueno, empezamos, pues, como siempre, con una breve introducción de quiénes somos. Y ponemos los objetivos, ¿no? En principio, no era solamente examinar si decían verdad o mentiras, no. Tratamos un poco también de adornar más el informe, pues para que tuviera mucha más información del tribunal, ¿no? Entonces, los objetivos que nos propusimos fue, primero, elaborar el perfil de personalidad de este acusado. En segundo lugar, si los hechos descritos por esta persona tienen una base cierta de credibilidad, que es el núcleo de la cuestión. En tercer lugar, establecer, en función del perfil de los hechos declarados, cuál es el tipo de violencia más probable a ser realizada por este señor, la cual se puede poner en relación también con la anterior, ¿no? Y evaluar la personalidad de este sujeto, definiendo la existencia o no de un trastorno mental. O sea, un informe bastante completito que realmente pues podía ayudar al tribunal a decidir cuál fueron la sucesión de los hechos, ¿no? Y después qué pena imponer. Bueno, la metodología. Cogimos a este señor y le hicimos una entrevista en las mismas dependencias de un juzgado de instrucción, porque este sujeto estaba en libertad provisional. El otro acusado, sin embargo, está en prisión provisional, ¿no? Le evaluamos durante un total de 5 horas y media y utilizamos unas técnicas psicológicas psicométricas como el MCMI2, el EPQ, escalas clínicas, también el STAXI-2, escalas proyectivas como Bender, HTP, de indicadores, RAC, también a través de la observación conductual y la exploración sintética de lateralidad. A continuación, una entrevista en profundidad, la exploración psicopatológica y la propia entrevista de análisis de credibilidad del testimonio, ¿no? Además de esto, teníamos información que consistía en declaraciones de imputados y testigos, el acta de inspección ocular, un acta de entrada y registro, resultados de una alcoholemia, un dictamen médico forense de las lesiones físicas y información sobre la reconstrucción de los hechos que aparecían en el proceso. Bien, los resultados que obtuvimos en la exploración psicopatológica, pudimos decir que era un sujeto consciente y orientado, tanto halo como autopsíquicamente, vestido y aseado de forma adecuada, colaborador inicialmente, pero que a lo largo de la evaluación se fue transformando en cautela y desconfianza, ¿no? Y mostró distintos episodios de agresividad contenida. El sujeto intentaba dirigir la entrevista hacia el hecho sucedido y de forma más concreta el disparo. Tenía un pensamiento constante, rígido, una respuesta a la lógica argumentativa. Detectamos un pensamiento de contenido paranoide, estructurado hacia su primo, diciendo
siempre les he tenido envidia, ellos son los más ricos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Su capacidad de juicio se veía claramente afectada por los continuos de temor y amenaza procedentes del resto de personas y que integran problemas cognitivos basados en una desconfianza generalizada. Observamos un encapsulamiento de la ideación que estaba centrada en su tío y en su primo. O sea, había toda una historia detrás de muy mala relación con la familia. El sujeto pues negaba y ocultaba psicopatología. En la entrevista, pues haciendo un poco lo que observamos acerca de su historia vital, con un parto utóxico, su desarrollo familiar, su entorno familiar, desarrollo infantil, su paso por la mili, su historia laboral, etc. Su historia médica y psicopatológica, que no la consideramos valorable por su defensividad. Negaba problemas familiares o personales y tan solo la artrosis materna, pero esas relaciones verbales nos hacían sospechar la posible existencia de problemas dentro de esa esfera. Niega consumo de drogas y alcohol, pero sin embargo había indicios y observamos las típicas marcas faciales, las típicas rojeces en la cara, que suelen ser indicador de un consumo habitual del alcohol. Esto, curiosamente, cuando lo explicamos en el juicio, los forenses que también había allí nos respondieron que sí, que muy bien, que estas típicas venitas que se ven en la cara o en la nariz, que podían seguir a otras causas y no al alcoholismo. Bien, bueno, tampoco vamos a discutir con un médico, pero a ver, son estas venitas que observamos, esa nariz aporrada, pues a ver, en el 99% de los casos indica un excesivo consumo de alcohol. Pero bueno, el sujeto tenía armas de fuego, porque tenía licencia de caza y por lo tanto escopetas, ¿no? Era metódico, pero era precavido con ellas, ¿no? Era muy aficionado a la caza, a veces solo en compañía, ¿no? Bien. Y bueno, también su historia sexual, que no valoramos por su oposicionismo. Presentaba una gran desconfianza hacia las mujeres, como consecuencia quizás de la experiencia de pareja de su propio hermano. Incluso no deseaba casarse, pues decía, si se produjera la separación, ella se quedaría con el 50% de sus propiedades. Pues si todo el mundo pensara así, nadie se casaría, claro. Por supuesto, a lo largo de la evaluación observamos también su comportamiento, ¿no? Al principio vimos que el sujeto intentaba controlar y dominar la situación, e intentaba dirigir la entrevista hacia la agresión sufrida. No mostraba su herida, e incluso sacó de su bolsillo una navaja que abría con las dos manos diciendo, es igual a los hechos. Y fijaos que incluso, curiosamente, como dije antes, esto lo hicimos en una sala de un juzgado de instrucción. O sea, el sujeto puede entrar en el juzgado con una navaja. Un dato curioso, ¿no? Claro, hace años las medidas de seguridad pues no eran tan estrictas como ahora. Pero bueno, ahora tampoco en muchos sitios tampoco es una maravilla, digamos. En fin. Cuando se dice que hablaremos de ello posteriormente sobre los hechos, entonces el tipo se pone distante, ¿no? Que empieza a volver a tener una actitud colaboradora cuando se toman, empezamos a abordar temas periféricos de su vida, o bien que él no considera que estén íntimamente ligados a la evaluación, como sus estudios, servicio militar, caza, etc. Cuando entramos en aspectos intermedios, padres, familiares, relación social, otra vez se vuelve posicionista y finalmente negativista. Cuando nos vamos a meter en aspectos troncales como alcoholismo, armas, violencia, detenciones, ¿no? E inicia una maniobra defensiva agresiva verbal. Cuando relata los hechos no observamos un incremento de la ansiedad, pero sí que se dispara y retoma la agresión verbal cuando intentamos analizar la validez de su declaración.
a la defensiva. Dicha situación la va a mantener a lo largo de cuando utilizamos las técnicas proyectivas de evaluación, pero a lo largo de la evaluación psicométrica el sujeto empieza a negarse a continuar y empieza a proferir amenazas y conductas agresivas verbales no orientadas durante bastante tiempo, durante 20 y tantos minutos. A lo largo de este tiempo observamos una gran desconfianza del sujeto ante las pruebas y se le genera un incremento muy rápido de la ansiedad. Su falta de colaboración la justifica por su incapacidad intelectual, que no comprendo esto, que no... En fin. Pero una vez que las inicia, el sujeto trabaja rápido y se inventa problemas intermedios. Bueno. Todos los intentos defensivos adoptan una estructura de testear los límites, ¿no? O sea, de alguna manera nos está probando para ver hasta qué punto estamos dispuestos a llegar. En ningún momento el sujeto pierde contacto con la realidad y es capaz de analizar las consecuencias de la conducta para sus intereses. La agresividad en principio es de tipo verbal y se transforma en no verbal, o sea, movimientos laterales, desarrollo de musculatura gruesa, desvío de mirada, alejamiento de objetos, etc. a lo largo del tiempo. Ante nuestra pauta de control de la agresividad, el sujeto invierte una gran cantidad de tiempo en retomar a niveles operativos de funcionamiento psicológico. O sea, estamos en una continua lucha a ver de quién controla a quién. Una vez que acabamos la exploración, el sujeto aparece calmado, sin sentimiento de culpa por lo sucedido, no intenta agradarnos, ni tampoco intenta justificar sus acciones, ¿no? Aparecen toda una serie de aspectos ligados a su obsesividad, por ejemplo, forma reiterada de pasar la mano por encima de su chaqueta colocada en la silla, como intentando quitar una mota de polvo. Bien. Analizar los criterios mediante la técnica de evaluación de credibilidad del testimonio, de la CBCA. Encontramos en características generales que el relato presenta una estructura lógica, pero no aparecen muchos detalles. En contenidos específicos, en anclaje contextual, encontramos que por los acontecimientos en relación con el contexto, sus costumbres habituales, etc. También cumple con el criterio de descripción de las interacciones y con el de reproducción de las conversaciones. No aparecen complicaciones inesperadas durante el incidente, no se cumple ese criterio. No narra detalles poco usuales ni superfluos, otro criterio que no cumple. Tampoco se encuentran presentes los criterios asociaciones externas relacionadas, explicaciones extramentales subjetivos, atribuciones extramentales del delincuente. En cuanto a contenidos relacionados con la motivación, no realiza correcciones espontáneas, sí que admite falta de memoria, no levanta dudas sobre su propio testimonio, no expresa autodepreciación y no expresa perdón. Y en cuanto al último grupo, el criterio 19, realiza una descripción muy precisa acerca del arma del fuego, pero sin embargo dice que es un revólver y a la hora de dibujarlo, a pesar de manifestar desconocer de este tipo de armas, es capaz de dibujar el percutor perfectamente. Bien, pasamos la prueba de validez. Y aquí, claro, encontramos que hay antecedentes de enemistad evidente con el otro coimputado. Por lo tanto, hay motivaciones personales de revancha. También observamos inconsistencias con otras declaraciones. Por ejemplo, el sujeto dice que apenas bebe, mientras que nos decía que nada, que solo bebía un poquito de vino con gaseosa en las comidas. Pero hay otros testigos que nos hablaban, bueno, que a nosotros no, perdón, que aparecían en el sumario declarando que muchas veces acudía borracho al trabajo. También nos dice que el otro coimputado realizó 2 disparos, mientras que los testigos solo oyeron 1. Encontramos también inconsistencias con las evidencias.
puesto que en el día de los hechos el sujeto tenía una tasa de alcohol en sangre bastante alta. Hecho a través del típico test que le hizo la Guardia Civil, claro. No concuerda la descripción de los acontecimientos antes de la agresión, tampoco con el horario que se relata en la entrevista. A lo largo de las manifestaciones del sumario también aparecen una serie de inconsistencias. En cada declaración cambia la hora de los hechos. La frase que le dijo el otro imputado también cambia en cada declaración. En la propia entrevista primero dice que no puede abrir la navaja, después que la abrió y se le cayó al recibir disparo. En las primeras declaraciones no sabe cómo era el arma, más adelante la escribe muy bien, incluso señala colores. Tal como escribe los hechos, una persona que no entiende de armas, es muy difícil que pueda describir un arma que aparece de repente, o se la pone en el cuello y se produce el disparo. O sea, que hay algo que no encaja. Por lo tanto, la valoración que hacemos de su testimonio, como resultado final, decimos que es un testimonio probablemente increíble. Hacemos también un apartado de observaciones adicionales, diciendo que a lo largo de la entrevista, en 2 ocasiones, comete un lapsus lingüe, refiriéndose a lo sucedido el día de autos como el accidente. Al aplicar el test Bender colectivo, la distribución general de las figuras muestra incertidumbre, descontrol, necesidad de apoyo, inseguridad, temor a la relación con otros, y a mostrar actitudes que pueden provocar comentarios a los demás, a ser el centro de atención, dependencia, inestabilidad emocional. Esto nos puede indicar rasgos paranoicos. El uso de espacio nos señala la falta de atención a los límites. Por lo general se refiere a marcada perturbación en la personalidad del individuo. Se trata de personas que no se preocupan por los demás, son agresivos con el medio. A través de las alteraciones del dibujo, esto es característico de sujetos con un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Ahí se encuentran sujetos irritables y explosivos que puedan comprometerse en conductas típicas de acting out. Inmediatez de la satisfacción del deseo propio o descarga explosiva y descontrolada, por la que realizan un acto fuera de contexto, desproporcionado o contrario al habitual sujeto. Esto es frecuente en psicópatas y en compulsivos. Las alteraciones del tamaño también señalan un bloqueo psicológico, abulia o apatía, indecisión, duda compulsiva, fobia y dificultad en las relaciones. Puede ser un indicador de organicidad, así también atenuación o supresión de afectos con insensibilidad a estímulos externos, bloqueo o represión. Aparecen reacciones emocionales, pero son superficiales y hay falta de resonancia afectiva. Es un tipo de dibujo, en definitiva, característico de personas que muestran en determinadas circunstancias agresividad frente al ambiente. Los movimientos de ejecución señalan una sospecha de ser zurdo, así como también una tendencia al oposicionismo. Su método de trabajo es propio de personas con una tendencia excesiva al análisis del entorno y a poder actuar de forma agresiva. Aplicando el test EPQA, encontramos un perfil de simulador, por lo tanto, una persona que intenta dar una imagen muy buena de sí mismo. Esto puede implicar puntuaciones reales más altas, claro. En principio encontramos que es una persona estable emocionalmente, también introvertido, pero la puntuación alta en el factor P nos indica que asume riesgos y tiene una gran capacidad para dañar a los demás. Aplicando el STAXI 2, el resultado obtenido no se puede considerar totalmente válido. El perfil resultante nos muestra una persona tendente a experimentar bajos sentimientos de ira, que tienden a expresarse mediante conductas agresivas. Y la elevación de la escala C, X y C IN principalmente,
por su diferencia con la extraversión. Y la introversión señala una persona con dificultades en sus relaciones interpersonales. La relativa elevación de estados escala de control indicarían un intento del sujeto por controlar la ira tanto antes como después de haberla experimentado. A través del HTP encontramos que el sujeto adopta una maniobra defensiva delante de la prueba y únicamente sigue parcialmente las instrucciones del evaluador. A través del conjunto de la prueba vemos un intento continuado y persistente por parte del sujeto de evitar que la fantasía escape a su control. Adopta una actitud defensiva ante el entorno y una actitud paranoide, relacionada con sentimientos de rechazo y desprecio hacia los demás. Su falta de seguridad personal y una pobre imagen personal nos habla de un reflejo de conflictos graves, conflictos profundos, que se refiere a un control endeble y rígido de sus sentimientos. La interacción social y familiar es ruda, brusca. Muchas veces se muestra agresivo a nivel verbal. Encontramos que tiene necesidad de figura materna protectora, que es insatisfecha, y por esto sus capacidades de relación con personas del otro sexo son muy limitadas, y con una minusvaloración frente a las personas del otro sexo. El RAC no se puede complementar por falta de colaboración. En el test de lateralidad encontramos que era zurdo visual, ambidiestro con predominio diestro en mano y pie, y lateralidad ambidiestra no contrariada. Aplicando el MCMI 2, la puntuación de la escala X la encontramos en los límites inferiores, pero no invalida los resultados. Junto al resto de escala de validez, nos da una clara versión a ser franco respecto a sus problemas y sentimientos. El perfil obtenido nos habla de defensividad del sujeto y permite concluir que el perfil mostraría la misma forma pero con una intensidad mayor. Sus características psicológicas personales fundamentales son las de una persona disciplinada y perfeccionista, intentándose rodear de un mundo de reglas y normas. Perdón. Carece de imaginación y fantasía. Sus contactos sociales formales se contradicen totalmente con sus sentimientos más profundos de rechazo. La elevación en la escala delirante nos señala la posibilidad de que sufre delirios irracionales. También nos habla de que puede adoptar un estado de ánimo hostil y con una conducta persistente de sospecha, vigilancia y alerta sobre los posibles daños procedentes del exterior. Sin embargo, a partir de los elementos de dependencia que vemos en su personalidad, esto nos viene a indicar que es un sujeto que tiende a mostrarse sumiso respecto a las personas que satisfacen sus necesidades de cariño y afecto. Conclusiones. Primer objetivo, elaborar el perfil de personalidad del individuo. El perfil de personalidad de este sujeto se caracteriza por una dificultad extrema de contacto interpersonal. En las pocas veces que ésta se realiza, tiene adoptar una forma ruda y alejada de toda sensibilidad, característico de personas con un rol materno escasamente desarrollado. O sea, es una persona de un trato que no es muy agradable. Se siente constantemente amenazado por el entorno y ante la dificultad para controlar sus sentimientos más profundos tiende a realizar conductas explosivas y violentas cuando se siente amenazado, él o una persona de su entorno social más íntimo. Introvertido, emocionalmente estable, pero su emocionalidad se altera cuando alguien intenta penetrar en su mundo interior o aparecen sus ideaciones delirantes. Consumo de alcohol es importante porque juega un doble papel
de desinhibirle en la relación social y al mismo tiempo favorece la dinámica interior de sus pensamientos obsesivos y desconfiados hacia los demás. No muestra sentimientos o emociones hacia las personas o animales, tan solo los utiliza como una motivación básica de control. Es una persona reservada. Ante una situación de estrés o débil integración de la personalidad se viene abajo. Sus limitadas habilidades psicológicas hacen que tan solo pueda retomar la situación previa sin modificar elementos sustanciales que le permitan mejor integración psicosocial. De esta forma, esta característica hace que a través de los conflictos familiares que va sintiendo con el tiempo, los percibe de forma cada vez más intensa y más amenazante. Y esto impide que pueda resolver el sujeto del conflicto. Sobre todo sin apoyo de su entorno, el hermano y madre que refuerzan esta visión. Hay que tener en claro que la percepción que tiene la realidad está profundamente alterada por la alteración de personalidad que sufre. Es una persona demasiado preocupada por su imagen de pulcritud y limpieza y tiene rasgos obsesivos. El segundo objetivo era si los hechos descritos por la persona tienen o no una base cierta de credibilidad y, como hemos visto, llegamos a la conclusión de que su testimonio es probablemente increíble. Hay demasiadas inconsistencias entre sus propias declaraciones y con las de testigos y pruebas objetivas. La escasa credibilidad además se ve reforzada por la mínima cantidad de detalles aportadas y por no explicar su estado mental subjetivo durante los hechos. Esta posible falsedad de la historia es muy congruente con sus ideaciones paranoides. El tercer objetivo era establecer, en función del perfil y los hechos declarados, el tipo de evidencia más probable a ser realizado por este tipo. Aquí lo que informamos es que el tipo de evidencia más probable es el uso de un mecanismo de dominio sobre otro sujeto. El uso de un arma de fuego es lo más probable, precisamente por su fascinación ante las mismas y su tremenda vulnerabilidad psicológica interior. También podemos indicar la utilización de un arma blanca, de tal manera que la agresión física no resulta compatible con su comportamiento, experiencias y vivencias pasadas, pues no aparece un perfil violento basado en el tipo de agresión, ¿no? Por lo tanto, es más probable el uso de arma de fuego. La génesis de violencia no adopta un patrón normalizado o planificado y puede iniciarse en cualquier momento cuando el individuo percibe una amenaza directa o hacia las personas de su entorno, al margen de que éste sea real o producto de su delirio. No observamos riesgo de suicidio. Observa el mundo como algo amenazante y peligroso. Esto le hace reaccionar ante la amenaza, pero no existe inicio de atribución de autoculpabilidad respecto a sus comportamientos. También hay que tener en cuenta que su consumo de alcohol de forma habitual y excesiva, pues por sus efectos desinhibidores, por supuesto, puede aumentar su agresividad en ciertos momentos. El último objetivo, evaluar la personalidad de este señor, definiendo la existencia o no de un trastorno mental. Bien, aplicando los criterios en esos momentos del DSM-4-TR, pues vimos el diagnóstico multiaxial. En el eje primero encontramos el abuso de alcohol, F10.1. En el eje 2, un trastorno paranoide de la personalidad con rasgos esquizoides u obsesivos. En el eje tercero, una identificación proyectiva con el hermano. En el eje cuarto, problemas relativos al grupo primario de apoyo, dependencia del hermano, y problemas relativos al ambiente social, apoyo social y adecuado. Y en el eje quinto, el índice de actividad 20 en el momento que ocurren los hechos, con presencia de ideas delirantes y peligro de causar daño. Y en el momento actual, tenemos una puntuación de 55, que son síntomas moderados.
También podemos decir que no encontramos un síndrome de estrés postraumático tras la vivencia que sufrió. Que pensemos que sufrió unas heridas bastante importantes, fue hospitalizado, etcétera, etcétera. Por último, añadimos unas recomendaciones diciendo que existe un riesgo de violencia sobre otras personas en situación presente y futura, pues recomendamos que se pudieran adoptar medidas preventivas de protección. Y ahí ya el tribunal que decidiera lo que fuera. Bien, vamos a ver. Hasta aquí lo que es el desarrollo de todo este seminario, ¿no? Paso ya a mi pantalla. Ahora teóricamente tenéis que estarme viendo la cara, si he seguido bien las instrucciones, y empieza el periodo de preguntas. Si alguien quiere decir algo de los 22 que hay, podéis levantar la manita. Ahí aparece Alberto también. Vamos a ver preguntas. Hola, por los asistentes. ¿Hay alguna pregunta para mí, Luis? No veo ninguna. No hay ninguna. Magnífico. ¿Todo el mundo ha entendido todo con lo mal que te explicas? Sí. Jo. Pues son más listos de lo que yo quería, ¿eh? Eso parece. No hay ninguna pregunta. No. Bueno, compañeros, si tenéis alguna consulta... Aquí, Paz Alexandre, que no está prestando atención. Echa la bronca, Alberto. Que no se ha prestado atención. Que no presta atención. Y hay otra, Elizabeth Romero, que tampoco presta atención. Se habrán ido a la nevera a prepararse un bocadillo. Ah. Quizás. ¿No? Pues no lo sé. Pero cualquier consulta que tengáis, me lo pasáis por correo electrónico a albertmoy@hotmail.com y miraré de contestarla. La que no pueda contestar yo, porque sea muy técnica de psicología forense, se la pasaré a nuestro querido amigo Luis para que él os la conteste y os la reenviaré. O si no, se lo pasáis directamente a él. Dale tu correo electrónico. Sí. ecc@escuelacriminología.es. A ver, aquí veo esto. Yo no veo nada. Paz, ¿está la Paz Alexander? Hombre, mi amiga Paz. Si hace que no hablo con ella como mínimo 3 días. Yo sí estoy prestando atención. He tomado apuntes y todo. Vale. A pesar de ser mi especialidad, a ver, ¿cómo hago más grande el apartadito este? A ver, aquí. No están las preguntas respondidas. Bueno, está bien, hombre, las preguntas dicen, a pesar de no ser mi especialidad, me ha parecido muy interesante. Carlos, el conocer ocupa lugar. Bueno, me parece muy bien que hagáis observaciones, pero también podéis hacer preguntas. Si queréis que os contestemos, aprovechad, porque si no... Ahora, preguntas relativas a este tema, no me preguntéis cuál es la capital de Carolina del Norte, porque ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pero si te lo preguntan, yo lo busco por correo, yo lo busco en Google y te lo digo, te paso la chuleta. Ah, eso sí. Bueno, pues si no hay nada más, compañeros, encantado. Hasta el mes que viene quedaremos otra sobre las firmas de los artistas. Perfecto. Un abrazo. Me despido de todos. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido por lo menos un poquito y que paséis muy buen fin de semana y hasta la próxima. Y ya vamos a cerrar.